modificaciones que tuvo la ley de crecimiento, en algunos aspectos es similar a la ley de financiamiento, pero muchos de nosotros el año pasado nos quedamos como a medias con la ley de financiamiento, por lo que sabemos que pasó, primero porque de pronto no nos actualizamos a tiempo, y cuando empezamos como a mirar bien en forma de la ley de financiamiento, nos dimos cuenta de que estaba próxima a ser declarada inesequible, ¿sí o no? Bueno, eso ocurrió en octubre. Sabemos que los efectos de la ley de financiamiento tuvieron efecto hasta qué fecha, 31 de diciembre del año 2019, ¿sí? Entonces, en materia de IVA, en materia de impuesto al consumo, los efectos, los cambios como tal, se originan a partir del primer día del mes de enero, ¿sí o no? Pero en cuestión de renta, en cuestión de declaración de renta, vamos a trabajar con ley 2010 o vamos a trabajar con ley 1943. 1943, que es cuando vamos a declarar el año 2019 ahora. Por eso, en un ejercicio que vamos a hacer ahorita de régimen de tributación simple, traje a colación 2019, porque ahí tenemos que dar una planeación de vida con el año 2019 frente al régimen ordinario y frente al régimen de tributación simple. Muchos de nosotros hoy en día estamos muy flojitos en determinar cuando uno de los clientes nuestros nos pregunta, Yair, me han hablado del régimen de tributación simple. Muchos de nosotros, ¿saben qué decimos? No, dejemos eso quieto, que eso no ha empezado a operar, eso está ahí muy frío. Y resulta que lo que nos obliga a nosotros como contadores públicos es que hemos de hacer una debida planeación tributaria, comparar. Y en el comparativo que vamos a hacer ahora más adelante, vamos a mirar. Una persona natural toma la opción de registrarse en el simple, pero la persona jurídica dice, no, me quedo en el ordinario, en renta. ¿Sí? Entonces vamos a mirar. Entonces el alcalde va a hacer, por parte de Yair, IVA, impuesto al consumo. Vamos a hablar posterior de impuesto al consumo, nos metemos a la parte del régimen de tributación simple, donde nos vamos a detener un poquito ahí. Posteriormente miramos los conceptos de la holding, ¿sí? De la holding, vamos a mirar la CHC, vamos a mirar esa parte un poquito. Y terminamos con procedimiento tributario. El procedimiento tributario hay cosas muy importantes. Hasta el año 2019 íbamos a corregir una declaración de impuestos con mayor valor a pagar o simplemente la corrección y cuánto tiempo nos daba el estatuto tributario para una corrección. Un año, pero si iba a disminuir el saldo a pagar o aumentar el saldo a favor. Artículo 589. Pero el 588 nos habla de 2 años, ¿sí o no? Esta ley de crecimiento ya no nos habla de 2 años, ya nos habla de 3 años, ¿sí? Esta ley de crecimiento nos trae, al igual que la ley de financiamiento del año pasado, nos trae unas favorabilidades en materia de sanciones e intereses, pero según la etapa en que usted esté, en el acto administrativo en que se ubique. Entonces, eso lo vamos a tratar de visualizar hoy, ¿sí? Mañana, con el profesor Cadena, mañana miran con él el tema impuesto de renta y retención en la cuenta. Yo voy a tratar de no meter mucho en ese tema, porque mañana lo miran con él. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, muchachos.
Miremos, el año pasado, por allá el año pasado, cuando hablamos de que fue estrenada la ley 1943 del año 2018, una de las cosas que trajo a colación esa ley 1943 de 2018 era que los bienes inmuebles con valores superiores a 26.800 VTs eran excluidas de IVA o qué gravamen los iba a afectar. Impuesto al consumo. ¿De cuánto? Del 2. ¿Sí o no? Eso trae una cantidad de problemas, inconvenientes a los notarios cuando iban a firmar pues, el documento notarial. Eso más de uno empezó a meterse por debajo. Entonces eso trae mucho problema. ¿Qué dijeron los congresistas? Lavaron las manos y dijeron en la ley de crecimiento, no. Esa venta de bienes inmuebles vamos a dejarla sin impuesto al consumo y va a volver a darse como excluido de IVA. O sea que la venta de inmuebles en estos momentos no tiene impuesto al consumo, vuelve a quedar con exclusión de IVA, ¿sí? O sea, queda excluido de IVA como tal. La venta de bienes inmuebles. Otra cosita que les voy a adelantar que ya lo vamos a mirar, que lo vimos quienes nos acompañaron hace un año en ley 1943, que nos centramos mucho bueno en el tributario simple. Veíamos que las cirugías que se hacen tanto las niñas como los niños, porque ahora son las niñas y los niños, estéticas, que no tuvieran nada que ver con la salud humana, iban a ser grabadas con IVA, ¿recuerdan? Quedaron grabadas con IVA. Ahorita, como lo vamos a ver a continuación, enseguida, resulta de que vuelven el Congreso y dice, no, eso está muy enredado, es que los médicos por la despuerta todo lo cuadran con la salud humana. Vuelve que todo lo que sea salud humana, ontología, todo, sin discriminación alguna, es excluido de IVA por la ley de crecimiento. ¿Sí? Entonces volvemos al tema de hace 2 años atrás. Muy bien. Yo quise traer el texto en diapositiva porque es que hay cosas muy importantes que no nos pueden ir de la mano. Donde tengamos que acelerar, aceleramos. El consumo humano de animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano veterinario, materiales de construcción que se introduzcan y comercialicen a los departamentos de Guainía, Guaviare, Bautés y Chá, siempre y cuando se destinen. Estamos hablando bien excluido, artículo 424 del Estatuto. Exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento. El Gobierno Nacional reglamentará la materia para garantizar que la exclusión del IVA se aplique a las ventas al consumidor final. Es decir, todos los productos que acabamos de informar en esos departamentos de Guaviare, Guainía, Bichada, van a ser excluidos de IVA. Eso de tiempo atrás se viene manejando. Acá hay una cosa, en las bicicletas eléctricas, motos eléctricas, patines, monopatines eléctricos, patinetas y patinetas eléctricas de hasta 50 VTs. Estos elementos son bienes excluidos de IVA, o sea que nos están incrementando el artículo 424 del Estatuto Tributario. Les comento, yo acostumbro a traer a estos seminarios este librito actualizado. Lo estuve consultando con ADECUN y con otra gente, con el CIGU, pero solo hasta la semana que viene nos entregan los estatutos. Ese precio oscila entre 120.000 y 140.000. Ellos lo dan en 150 al público general, yo creo que a nosotros nos lo dan para 120, 130. Es muy importante para que lo estudiemos de ahora en adelante. Hay mucho que estudiar, muchachos. Dale un poquito más abajo, Memo, que enseguida miramos esta parte. Muy bien. Servicios excluidos. Una modificación que tuvo la ley 1943, que muchos de mis alumnos en clase
en pregrado y en posgrado tenían dudas grandes, no nos habíamos enterado o no se habían enterado la modificación grande que trajo este artículo desde la 1943 y que la ley de crecimiento la manejó como tal. Es que sabemos que es el servicio de catering en restaurante, ¿sí o no? Que son los contratos que se hacen con empresas para eventos, convenciones, todo eso. Ese servicio de catering hasta 31 de diciembre de 2018 era grabado ¿con qué? Con IVA. Y a partir del 1 de enero del 2019 pasó a ser grabado con impuesto al consumo. Y venga, yo les doy una perla desde ya. Ahora que miremos la última parte, pero es que de pronto no alcanzo. Entonces las doy ya. Tengo la vez a ver. Hay una comisión que se nombra por medio de la ley de crecimiento para una comisión de estudio donde se pretende que el IVA desaparezca y que todo tiene que ir grabado con impuesto al consumo del 8%. ¿Sí? Impuesto al consumo del 8%. Esa es la pretensión que tiene el gobierno nacional para la próxima reforma. ¿Y eso ¿sí? es bueno o malo? Recuerden, descontable en impuesto al consumo no hay. ¿Sí? La tarifa es menos. ¿Qué es lo que tienen que analizar? La eficacia en el presupuesto como tal, que así se cumplan las metas esperadas. Eso es lo que están analizando. O lo que van a estar analizando, porque todavía están en vacaciones. Me imagino que apenas empezará por allá en marzo a estudiar el hecho. La ley de crecimiento dice que 6 meses, pero eso creo que se va por allá más, se avanza mucho más. Muy bien. Entonces, en esta parte, lo único que modificó, sabemos que el restaurante, cafetería, sea domicilio o al de tal ahí, está grabado ¿con qué? Con consumo. Y que en el consumo, lógicamente, en el impuesto al consumo, son personas naturales que estén en el no responsables de impuesto al consumo, son personas naturales que no hayan obtenido más de 3.500 UF de ingresos y que no tengan más de un establecimiento de comercio para estar como no responsables. ¿Sí? Cuando ya pasan a ser responsables de impuesto al consumo, efectivamente sabemos que tienen que presentar todo, presentar declaración de IVA, ya contabilidad, todas las cositas. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar un responsable de impuesto al consumo para solicitar que lo pasen como no responsable? 2 años. 3 años, impuesto al consumo, 3 años, ¿sí? ¿Y cuánto tiene que esperar a partir de la ley 1943 del año 2018, muchachos? ¿Cuánto tiene que esperar un responsable de IVA para solicitar que lo cambien o que le hagan la modificación por una solicitud especial a no responsable de IVA? ¿Cuánto tiempo? 2. Un año. Un año. A partir de la 1943, un año. Hasta la 18-19 eran 3 años. Ya a partir de la 1943, coadyuvante con la ley 2010, quedó en un año. Listo. Entonces, para que vamos tomando esas apreciaciones, porque es que ahorita nos vamos a dar cuenta en procedimiento, muchachos. Nosotros como profesionales de la contaduría y que nos gusta este cuento, tenemos valor agregado, es en materia procedimental. Materia procedimental. Desde el usted viene en materia procedimental y olvídese que un poco lo detiene. Listo. Muy bien. ¿Qué ahorita hasta el momento? ¿Alguna preguntita? Me levantan la mano, Jair. De una. Muy bien. Pásenme un memo, por favor. Qué pena utilizar. A eso estamos bien. A eso estamos los viejitos. Señores, los contratos de franquicia siguen siendo grabados con IVA. Siguen siendo grabados con IVA. Eso nada tiene que ver con impuesto al consumo. ¿Sí o no? Muy bien. Están preguntando porque ahí me parece está Juan. ¿Dónde está Juan? Juan se me acomodó en la
Ese está perdido, está perdido. Permítame un momentico. Fran, ¿va a preguntar algo ahí? Buenas tardes. Dime, Fran. Es como que ese servicio de catering Quedó con el hipoconsumo. sigue con el Quedó con hipoconsumo en el servicio de catering. Ok. Hasta el 2018 era grabado con IVA. 2019, 19, 43, 2018 lo llevó ya a hacer impuesto al consumo y efectivamente sigue con impuesto al consumo. Por eso de manera que es excluido de IVA, porque todo lo que esté grabado con consumo es excluido de IVA, para que lo tengan en cuenta. Por allá muchas veces hace pruebas en universidad, pregrado, posgrado, y eso es una de las cosas con que uno cocha al muchacho, porque llega y le dice, bueno, ¿cuál es la manifestación jurídica del servicio de catering? Es impuesto al consumo, pero es grabado con IVA. ¿Cómo hay que grabado con IVA? Si tiene impuesto al consumo, es excluido de IVA. Muy bien, vamos acá. ¿Excepto los qué? Los vehículos. Excepto los vehículos, sí, que pueden tener autos. Claro. La importación de bienes objetos de tráfico postal, envíos urgentes, envíos de entrega rápida, procedente del resto del mundo y cuyo valor no sea superior a $200. A este literal no se le aplica lo previsto en el parágrafo 3 de este artículo. ¿Qué quiere decir? Está en el 428 del Estatuto Tributario. ¿Sí? Es decir, que esa importación de ese servicio postal desde el resto del mundo que no supere los $200 permanece como un servicio excluido de IVA. ¿Listo? Muy bien. Vamos, mijo, pasar. A ver, yo les comento una cosita. Desde con la ley 1819 de 2016, servicios que se presten desde el exterior, que sean grabados con IVA, ustedes saben que eso tuvo la resolución 51 del año 2019, trajo consigo de que algunos prestadores de servicios desde el exterior incluso se deberían de registrar como si fuesen responsables de IVA en Colombia y presentar su declaración de IVA desde allá, ¿sí? Pero leyendo uno la resolución 51, se encuentra de que cuando una persona desde el exterior presta sus servicios grabados con IVA, la resolución 51 aplica para los no responsables acá, cuando ellos le venden servicios a un no responsable acá. Cuando le venden a un responsable acá, ¿qué hace el responsable de IVA acá? Hace la retención de IVA, el 100% de retención de IVA, artículo 437 del Estatuto Tributario. Listo. Los invito a que lean esa resolución 51 del 2019. Muy bien. Pasar al niño, por favor. Muy bien. Había una discusión en el Congreso de la República cuando estaban debatiendo la ley de crecimiento económico y era si disminuían la base de ingresos y de consignaciones para los responsables del régimen, para los no responsables de IVA, y hablaban de 3.000 VTs. Pero finalmente la ley de crecimiento se acogió a como venía los no responsables de IVA. Los sigue llamando no responsables de IVA. Ya no podemos hablar de régimen simplificado, sino de no responsables de IVA. ¿Sí o no? Y efectivamente es lo mismo, es el mismo detalle. Comerciantes, personas naturales, comerciantes, artesanos, que sean minoristas o detallistas, que en el año anterior sus ingresos brutos no sean superiores a ¿cuánto? A 3.500 VT. Para ser ¿Sí? responsable de IVA. Para ser no responsable de IVA. No responsable de IVA, lo que nosotros llamábamos siempre régimen simplificado. Muchachos, cualquier pregunta de una, porque si dejamos como ahí nos dan por allá en algunos seminarios, después me pasan las preguntas y nos olvidan. Entonces mejor que una vez la determine. Ojo, que no tengan más de un establecimiento de comercio, sigue manteniéndose. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede,
no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Otro requisito, no puede ser usuario aduanero. No puedo ser no responsable de IVA y exportar, importar a nombre mío, no. Eso no sea para el no responsable de IVA, ¿sí o no? Y hay una cosa muy importante que incluso en una sentencia, no sé si mismo la recuerda, con referencia a las consignaciones. Dice que no hayan celebrado, enseguida les manejo lo de las consignaciones, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de bienes y o prestación de servicios grabados por valor individual igual o superior a 3.500 VT. Miren el error que nosotros cometemos muchas veces en las empresas. Ah, no, es que eso es responsabilidad, si está como no responsable de IVA, es él, el sujeto pasivo, el muchacho, el que está como no responsable de IVA, como que no es responsabilidad mía. Si yo estoy en mi empresa, en mi sociedad, y yo adquiero los servicios de Frank, que es no responsable de IVA, y resulta que en determinado momento en el año, por allá en octubre del 2020, ya él me ha facturado más de 3.500 VTs, ¿cuál es el deber ser mío? Señor, no le puedo comprar más sus servicios. Cambio a responsable de IVA, porque incluso se puede dar desconocimiento de ese costo en el momento en que me lo detecten en una investigación de fiscalización o algo, se me puede dar el desconocimiento de ese costo. No deducible. ¿Sí? No deducible, costo o gasto, evidentemente. Entonces hay que poner mucho cuidadito ahí. ¿Qué hay? Solo es el, claro, servicios grabados. Es que venda servicios excluidos, porque si no nada tiene que ver con IVA, no le aplica nada de eso. Usted que le va al 476, servicio excluido de IVA, hay que más plantear la norma porque realmente no le aplica. Claro, y es excluido de IVA. Si prestas actividad no tiene ningún problema. Muy bien, así sea, claro, así sea lo que sea, excluido que hay. En ese orden de ideas, de ahí, si yo tengo una empresa que vende chatarra o excedentes industriales, que es un bien excluido, y se pasa de los 116 o de los 119 según el año, o sea, pasa a qué. No. ¿Cómo ¿Qué? maneja el IVA? Ahorita, Es lo mismo que el médico. Si es el mismo, si es excluido de IVA, nada tiene que ver con esos topos. Lo que pasa es que la chatarra hay una parte pero de retención de IVA. Por eso. No, pero es excluido. 437-2 nos hablan de retención de IVA de la chatarra. No, dice, Sino que son excedentes. perdón, lo que yo tengo entendido es que es grabado si esa chatarra o esos excedentes se venden directamente a una siderúrgica. Ahí se graba. Pero si se vende a otras entidades que no sean siderúrgicas, excluido. ¿Cómo sería el manejo del IVA? No, en ese caso sí es excluido. Si el Es bien, excluido. no hablemos específicamente de algo, sino si el bien, como lo decía, ¿cómo es tu nombre, hija? Sandra. Alexandra, como lo decía Alexandra. Patricia. Y Patricia, si el servicio del bien es excluido, no tienen por qué someterlo acá. Están totalmente equivocados. Vos con la norma, tal, le planteamos y hay conceptitos. Responsable de incluso una responsabilidad de facturación y de solución, pero no que fuera responsable. Por la 16, por la responsabilidad de 16 por servicios excluidos. Yo le cambio todo, lo pongo obligado a facturar, pero no es responsable. Obligado a facturar, a llevar contabilidad, pero no digo. No, contabilidad tampoco, si es pues, por esa parte. Pero por ejemplo, el comerciante, Al comerciante que sí. se pasó de 116. Claro, ¿qué hay? Todos independientes que nos prestan servicio, pero que todavía no han actualizado el RUI, que siguen presentando el régimen simplificado. Hay obligación, que se puede basar uno para decir, no, actualiza eso. No lo deben de actualizar porque es que desde el 1 de enero del 2019 lo debieron de haber actualizado. Y ahí sí, ya con la responsabilidad 48-49, en el caso hay que actualizarlo. O sea, tranquilamente se les puede decir, yo no le puedo recibir eso. hasta Sí, que sí, no claro. Disculpe, pero esa actualización la hizo la DIA. Hay unos que no les ha llegado. Pues precisamente hoy un trabajo que se iba a hacer grandecito, le pedí el RUI, me llegó con régimen simplificado y por eso me quedó la duda. No, pero
Pero sí lo que le escrito pasa ahí en en la régimen clase. simplificado, pero ya le puso la 48 o 49. 40 Usted revisa, ya la tiene ahí. O sea, yo le puedo decir Pero la palabra rápidamente sigue, traigan la los palabra claro, sigue ahí claro. implementada, régimen simplificado. Claro, no, mejor, eso es lo ideal, porque desde el 1 de enero del 2019 estamos con ello. Muy bien. Bueno, ojo frente al monte de consignaciones. Que el monte de consignaciones bancarias, depósitos e inversiones financieras no sean superiores a 3.500 VT. Pero entonces ahí nosotros teníamos un limbo siempre. Y entonces nos preguntaban, y ahí Memo, Julanito, moví 150 millones de pesos, pero es que esos 150 millones, 50 millones fueron desembolsos de un crédito. Ya por sentencia de la Corte, que salió ahora en agosto, en octubre del 2019, salió la sentencia donde especifican claramente que ese monto de consignaciones que habla acá para no ser responsable de IVA se refiere a las actividades inherentes grabadas con IVA. O sea que si yo moví 100 millones en mi actividad comercial, que es grabada con IVA, pero me permite estar como responsable, y moví otros 50 millones porque me desembolsaron un crédito, ¿debe de pasar como responsable de IVA? No, permanecía ahí. ¿Es ahí? Ay, qué No, pena. se puede mostrar. Por ejemplo, yo tengo, No, lo que pasa es que esa manera de cuentas, de préstamos de cuentas, hasta nos puede llegar a un problema penal muchas veces. a eso yo, por ejemplo, yo tengo un colega que de Venezuela, o él vive en Venezuela, y entonces le consignan de acá de Colombia a Venezuela y se pasó de 300 millones de pesos. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa O es sea, que él declara, pero no los 300 millones, igual los 300 no son de él. ¿Cómo siempre se ha llama? manifestado de que no todo lo que consignen es ingreso, Sí. pero ahí sí es un problema de demostrar qué pasa con esos movimientos en cuenta tan altos. La DIAN por oficio en determinados momentos, si usted desarrolla una actividad comercial y no tiene justificación de otros movimientos, porque hoy en día con lo de bancarización la DIAN nos está revisando mucho el piso de todo movimiento y no tiene justificación, le puede llegar por oficio. Claramente lo vuelve a venir la ley de crecimiento. Por oficio la DIAN puede pasarte como responsable de IVA y esa facultad la ha tenido la DIAN siempre. Lo que pasa es que la DIAN, por la inoperatividad que tiene, por la ineficiencia que maneja, pues no están pendientes muchas veces de ello. Pero en determinado momento va a poner una de las causas y la otra puede tener un problema hasta de testaferrato cuando empiezan a prestar las cuentas por ahí. Es muy complicado. ¿Listo? Muy bien. Vamos al otro niño, por favor. Bueno, ahí había una cosita, no es el otro ítem por allá. Espera un momentico, me voy a acá una cosita. Y ahí después la idea es no declarar más de lo que consignan. ¿Cómo? La idea es no declarar más de lo que consignan. Pues en el evento, por ejemplo, Vea, yo les digo. por ejemplo, a mí me consignan casi todos los clientes del IVA, todos los impuestos. Pues yo tengo forma de Usted está demostrar. como los abogados, mija. Yo tengo Usted forma de está como los demostrar. abogados. Ahí no me dio un último momento. Dale. Ya no sé. Bueno, muy bien. Ojo, una cosita que es importante, que por ahora la busqué en el estatuto, es ningún responsable del régimen de tributación simple va a estar como no responsable de IVA. Ninguno. ¿Sabes que cuando veamos los del régimen de tributación simple, vamos a ver que el primer numeral del régimen de tributación simple, que son los tenderos, los peluqueros, sí, ellos no están excluidos. Ellos, lo que pasa es que en el impuesto que van a pagar en el anticipo y en la declaración anual, digamos que está incluido ahí. Digamos, no lo tienen que discriminar. Porque no lo descuentan en la No lo descuentan. Ojo, ¿qué es lo que dice el numeral 7 de los responsables de IVA? Que no esté registrado como contribuyente del régimen de tributación simple. ¿Eso a qué nos lleva? A que todos los regímenes de tributación simple son responsables de IVA. Son responsables de IVA. Del numeral 2, como lo vemos ahorita, hasta el 4,
que son comerciantes con X ingresos, prestadores de servicios, industriales, todos esos son responsables de IVA y tienen que presentar declaración de IVA anual y tienen que hacer unos anticipos mensuales que se convierten en bimestrales, porque el recibo de anticipo del simple lo presentamos cada 2 meses en forma trimestral, perdón. Sí, pero ahorita ampliamos bien ese tema. Se quería hacer alusión ahí. Muy bien, pasarte ahí. Miren una cosa importante, que lo van a perseguir mucho y nosotros como contadores tenemos que ser garantes con el cliente y también incluso con la administración. Están persiguiendo mucho ese fraccionamiento de actividades. El fraccionamiento de actividades y la ley de crecimiento trae esa colación. Resulta que Juliana tiene una prima, una tía y una sobrina y ella se dedica a un sector comercial X y tiene ella es no responsable de IVA, la tía es no responsable de IVA, el sobrino es no responsable de IVA, el hermano es no responsable de IVA y realizan la misma actividad. En determinado momento la DIAN puede detectar ello y puede inmediatamente iniciar un proceso de investigación de fiscalización porque determina que están fraccionando las actividades para seguir perteneciendo a los no responsables de IVA, ¿sí? Entonces hay que poner cuidadito con ello porque de pronto van a empezar a detectar y los que nos mantenemos, hay un concepto, yo trabajo algunas cosas con una señora que fue directora de la DIAN que trabaja muy bien el tema tributario y ella me dice a mí el alpujarrero. El alpujarrero es lo que me mantengo en la DIAN casi todos los días. DIAN, industria y comercio. De la mesa una cuestioncita en la DIAN y yo o sea, una cuestioncita, tengo que ir a la DIAN, industria y comercio, donde sea, yo salgo y me voy. Ella me dice a mí el alpujarrero y me decía esta semana que a un cliente de ella ya le había llegado por medio de la DIAN que le iban a iniciar proceso de fiscalización por esa fragmentación de las actividades en el grupo familiar. Mire, aquí ustedes dirán, Yair, pero es que a lo que dice aquí, no serán responsables del impuesto sobre la venta IVA, se los voy a leer, los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple cuando únicamente desarrollen una o más actividades establecidas en el numeral 1 del artículo 908, que es donde están los peluqueros, que es donde están los tenderos, ¿sí? Ellos, claro, ¿cómo lo vamos a llamar responsables de IVA si efectivamente ellos no tienen que presentar declaración de IVA ni tienen que hacer realmente ningún anticipo por cuestión de IVA? Es el único que, digamos así, en mi concepto, le están cobrando el IVA ahí por debajo de cuerda, entre comillas, pero que lo tengan que aclarar, no lo tienen que aclarar, entonces por eso hay que hacer mención de que esos del numeral 1 se catalogan como los responsables de IVA, pero se catalogan como los responsables de IVA, pero mire lo que decían el 437 del parágrafo 3, que dice, ninguna persona que esté en el régimen de tributación simple puede pertenecer a los no responsables de IVA, lo acabamos de leer, ¿sí o no? Entonces, está la cuestión de ley, pero lo que sabemos es que no declaran IVA, eso es del numeral 1, eso es del numeral 1. Sin importar los permitimientos o el peso, solo hasta la tope que son los 80.000 veces para la régimen simple que ya lo miramos. Muy bien. Señores, ¿cuánto es la retención de IVA hoy en día en Colombia? El 15, ¿sí o no? Disculpa, Pero puede llegar, quiero me voy. una anotación que lo tienes ahí. Dime. Los contratos de permitimiento UET lo vuelven responsables de IVA, pero cuando son contratos con el Estado, entonces serán hasta 4.000 UET. Muy excelente esa apreciación, Memo. Excelente. Ojo, lo que vemos dice es verdad, está en la ley de crecimiento. No es lo mismo que Fran contrate conmigo, como el ejemplo que colocaba ahora, yo tengo una ley que contrata conmigo como contador o administrador, como sea,
Entonces el límite son 3.500 VTs para permanecer como no responsables, ¿sí? Pero si Margot contrata con el Estado, efectivamente, y si ese monto ya llega a 3.500, pero como tenés contratos con el Estado, con entidades públicas, no te tenés que pasar a responsable de IVA. Para los que contratan con el Estado, con entidades públicas, el límite en no responsable es hasta 4.000 VTs, ¿sí? Hasta 4.000 VTs, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Para que tengan en cuenta la diferencia. Muy bien. Ahí lo decía en el parágrafo 5, vean. Los límites de que trata el parágrafo 3 de este artículo serán de 4.000 VTs para aquellos prestadores de servicios, personas naturales, que derivan sus ingresos de contratos con el Estado. Si tiene ambos. Si tiene ambos, pues en ese evento especificado como tal no está, pero a ver, el hecho pensaría yo con argumento pues ahí en la y que Memo me respalde. Yo diría, si suman, o sea, si de pronto yo diría que de mayor participación, pero es que la ley no lo argumenta en ningún momento. No. La ley no- Los 3.500. Yo me pegaría a los 3.500. Yo ahí, ¿qué más por aquí? No, es que aquí tengo un poquitico con la entidad pública, aquí no hay, exclusivamente con el Estado. Que ya con el Estado 4.000, porque es que la ley no nos argumenta Sí, porque el otra argumento, posibilidad. el argumento de la norma es si contrata con el Estado y son 4.500, 4.000 veces, Claro, de lo contrario, 3.500. No le busquemos. A mí me Me queda vas una del duda cajón, con oiga. el régimen simple. ¿Cómo? Me queda una duda con el régimen simple. Cuando se acogió a régimen simple, responsable de IVA, entonces hace la declaración del régimen simple y también declara el formulario 300 de IVA. Enseguida lo vamos a clarificar, pero lo voy a contestar ya. Lo vamos a clarificar porque el contenido, casi que la última parte, pero voy a avanzar un poquitico acá, no me voy a tener mucho para que toquemos de una vez del régimen de tributación simple, porque no me puedo ir sin ver la parte del procedimiento con ustedes. Sí, entonces, te voy a tener la pregunta. Cuando usted pasa del régimen de tributación simple, usted solamente presenta la declaración de IVA 300 en enero. En enero, es decir, cada año. Sí, en el año. O sea, por una vez al año que la presentas por el año. Usted lo que hace es que en el recibo de pago bimestral que hace por el régimen de tributación simple, que es el 2593, si no estoy mal el recibo oficial de pago, ahí tú haces los anticipos bimestrales de IVA. Hoy no ¿Sí? dices que mensual. Dice mensual, pero páguelo bimestral. Lo dice claramente, enseguida te lo muestro ahí. Bueno, entonces yo la declaración de IVA que presento anual, ¿la hago con qué periodicidad? Unita en enero. Pero Anual. Es la única declaración en estos momentos con periodicidad anual que hay. Y si es productor de bienes exentos que presenta bimestral, ¿qué pasa con el? Lo que pasa es que, a ver, los productores de bienes exentos, como tal, tienen que presentar bimestral. Como tal, bimestral. Artículo 477, que habla de los bienes exentos, y en periodicidad está que es bimestral. Porque es que la forma de solicitar los datos a favor de esos bienes exentos es muy peculiar. El primer semestral y el segundo después de presentar la declaración de renta. ¿Sí? Entonces mira que el precio ahí quedaría adaptado. ¿Desea preguntar algo? Si yo tengo una empresa que presenta, debe presentar el IVA cuatrimestral, pero lo presenta bimestral, porque ellos pues, no quieren llevarse Ese es un problema grandísimo. A mí me pasó un problema gravísimo. Vea, me puse a liquidar, a contratar una liquidación de una empresa que yo mismo la constituí. Entonces yo decía, no, esta liquidación me la gano sobrado y cobré X platica. Y resulta de que, miren pues para que nunca les vaya a pasar, la constituí en diciembre 15 del año 2015. No generamos ingresos en el 2015.
Presenté declaración de renta del 2015 con ingreso cero, lógicamente patrimonio bruto, líquido, tal, ingreso cero. Y yo dije, pues es que el artículo 600 del Estatuto Tributario que me habla de periodicidad, me habla de que si los ingresos en el año anterior son inferiores a ¿cuánto? A 92.000 UETs, en ese entonces había anual y todo. Inferior a 92.000 UETs, entonces declaro cuatrimestral a partir de enero. Y resulta que cuando no genero ingresos en el año, yo no tengo necesidad de declarar IVA. Es decir, no he iniciado operaciones grabadas con IVA. ¿Sí o no? Y ahí se me fueron las luces y presenté cuatrimestral 2016 todo completo. Y era bimestral. ¿Por qué? Porque en el 2015 no había generado ingresos. Entonces miren pues... Entonces el primer año lo consideraron 2016. Claro, 2016. Y tenían hasta razón porque eran ingresos grabados con IVA. Tal concepto, y yo, ¿cómo? Me reuní con 3 amigos míos de allá y nada. Entonces, ¿sabes? Mientras que la empresa siga funcionando, de pronto no le pasa nada. Pero en ese caso, esa empresa fue liquidada en el 2018. Entonces, cuando llegué a liquidar, me envía la DIAN el requerimiento de señor, venga, usted no puede liquidar, usted presentó en una periodicidad diferente las declaraciones de IVA del 2016. Me hace el favor y las corrige con la periodicidad de IVA, así que me tocó bajar esas de cuatrimestral y presentarlas bimestral con sanción por extemporaneidad y con intereses por mora y el impuesto que ya lo había pagado. Pero ¿sabe qué? Si cobré 4 pesitos por la liquidación, eso me valió como 16 pesos. Todavía alguien que está aquí que trabaja conmigo sabe que todavía hay repercusiones de ese evento. Entonces miren, para que les quede como ejemplo. Ya sí quedan en firme, ya, chao. Sí, ya ha pasado el tiempo como tal. No hay problema. El efecto cuando la empresa no ha facturado en el primer año, solamente se considera que entra en operaciones cuando hace la primera factura. De ahí en adelante tengo que facturar y se considera que ya la empresa entró en... Se analiza el concepto de ingresos. De ahí en adelante la empresa entró en operaciones. Mientras tanto no se genera la primera factura, la empresa no ha estado operando. Y ya es una pregunta al suelo. Por ejemplo, la empresa no ha empezado actividades, pero presenta el IVA bimestral de cero. ¿Qué efecto tiene ahí? Igual. Cuando no es responsable y se presenta una declaración es como si no se hubiera presentado. Pues si tuvo compras. Pero entonces al año siguiente sigue siendo bimestral. No. O sea, yo el primer año me constituí y empecé a presentarla Sí, bimestral, en ceros. El año siguiente sigue siendo bimestral. Sí, porque no Hasta que no se genere el hecho. El hecho genera con el ingreso. Como no estaba obligado a presentar la declaración que se presente, si está obligado se considera como no presentada. Hay que poner mucho cuidado ahí porque un evento de liquidación es donde lo matan a uno. Pues está la empresa a tiempo, que ya haya pasado los tiempos para ellos ejecutarlo, listo. Pero el caso mío no a 3 años de existencia de la empresa. Y otra cosita, profesor Jair, las declaraciones que se presentan cuatrimestrales están obligados a presentarlas como bimestrales, IVAs, se consideran ineficaces cuando se presentan del periodo que es, entonces hay que solicitar que las den de baja. La ineficacia no es solamente para la retención de la fuente, sino también para el IVA en esos procesos. Sí, no, en el caso me tocó solicitar que me las bajaran para poder volver a operar. Yo hubiera presentado esas de la mitad en serio. ¿Qué? Las de la mitad en serio, cuando cojan y hago que me bajen las cuatrimestrales a la mitad. No, esa no es la idea. Miren pues, la retención de IVA hoy en día en Colombia es del 15%, pero en determinado momento le dejaron una puerta abierta al gobierno. Hermano, si usted quiere reglamentar, así de sencillo, hasta el 50% la retención de IVA lo puede hacer en cualquier momento. Es decir, que no nos extrañe de que en cualquier otro gobierno diga, vea, necesitamos que haga esta mayor retención de IVA. Entonces venga para acá y no tienen que aprobarlo por medio de ley, es que ya está aprobado. Ya está por medio de la ley 1943 y de la ley 2010 como tal. Listo. Muy bien, muchachos. En el caso de las prestaciones de servicios grabados que refieren los numerales 3 y 8 del 437-2, la retención era equivalente al 100% del impuesto, ahora lo vimos, que es cuando los prestadores de servicios desde el exterior
que se causa lo del 100%. Y el numeral 3 veces 437 que es 437-2. Y el 8. Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros y los demás que designe la DIAN, que al momento del correspondiente pago a bono en cuenta a los prestadores desde el exterior de los siguientes servicios electrónicos o digitales: A. Suministro de servicios audiovisuales, servicios prestados a través de plataformas digitales, suministros de servicios de publicidad online, suministro de enseñanza, de entretenimiento o entrenamiento a distancia, suministro de derechos de uso de explotación de intangibles, otros servicios electrónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en Colombia. Es decir, que los emisores de tarjeta de débito y crédito pueden retener IVA de cuánto? Del 100% en esos contenidos como tal. Eso es lo que nos dicen S3 y 8. Pueden retener el 100% del valor del IVA, del impuesto. Muy bien. Dale. Noveno. Ah, sí, eso ya lo habíamos leído. Ah, venga, ese no está tan, no, ese no era el que habíamos leído. Devuélvete, Memín, qué pena. Ojo, estamos hablando de los agentes retenedores de IVA. Pregunta muy frecuente en estos días de los contadores, que ahora lo vamos a dilucidar frente a la retención, con una pregunta que hace un año me hizo Fran aquí mismo, reunidos, pero que ahora se la resuelvo frente a la retención y que la resolvimos en ese momento. Pero acá estamos hablando es de retención de IVA. Los responsables del impuesto sobre las ventas, responsables de IVA, cuando adquieran bienes corporales muebles o servicios grabados con IVA de personas que se encuentren registradas como contribuyentes del impuesto unificado al régimen simple de tributación, le harán a ese simple retención de IVA. ¿Sí? Eso es lo que nos están diciendo ahí. Oigan, usted es responsable de IVA, le compró a Juan Esteban, que es régimen de tributación simple. Usted le debe tener IVA a este señor. ¿Sí? ¿Qué porcentaje? El 15%. Ese no está incluido en el 3 ni en el 8, que es el 100. Cualquier Ese es persona el jurídica, una SAS, una SAS. Que sea Si responsable. está en el tributación simple, la que es esto, responsable de Que IVA. sea responsable. ¿Sí? Mire, Entonces en el RUT, muy bien. en el RUT tengo que poner que soy responsable siempre de IVA. No, porque es que usted solamente es en el evento en que le compresa un régimen de tributación simple, Patri, ¿cierto? O sea, un régimen de tributación simple. No, usted puede hacer usted puede hacer la retención de IVA en ese evento sin necesidad, aunque muy posiblemente la DIAN, que está dormida en los laureles, debería haber sacado una responsabilidad donde dijese retención de IVA a responsables del régimen de tributación simple, para uno poderse ubicar ahí y hacerlo. Porque en ese evento Sí, sí sería responsable. pero no pues yo no la conozco, no la Pero conozco. personas naturales, jurídicas, Ah. todo, cualquiera. Vea lo que dice ahí, los responsables del IVA, Pero de personas que se encuentren registradas. cuando adquieran bienes corporales muebles de personas que se encuentren registradas como contribuyentes del régimen tributario, considero yo, de que así yo sea persona natural, ¿Qué no? responsable de IVA, ahí no me están diciendo que tiene que ser persona jurídica, me están diciendo responsables de IVA. ¿Y quién somos responsables de IVA? Naturales y jurídicos. ¿Sí? La cuestión es que le compremos a un régimen de tributación simple, debemos de hacer retención de IVA. ¿Listo? Muy bien. Pero no aplica retención en la fuente, ¿cierto? No, ya sé que ya lo vamos a mirar. ¿Cómo es tu Si le nombre? vende, Catalina. Muy bien, Cata. si le vende, tiene que hacer autorretención. ¿Cómo mi? Si le vende a un 5. Ya lo vamos a mirar aquí. Ya lo vamos a mirar que hay que opera autorretención. Pero no me quiero adelantar porque está claro y te le quiero aclarar a ella también. Pero esa es. Muy bien, seguimos. Seguimos, vemos, allá, vamos al simple. Vamos al
Aquí lo que nos están diciendo es el artículo 458. En los retiros a que se refiere el literal B, la base gravable será el valor comercial de los bienes, muchachos. Recuerden que si yo tengo un inventario sobre el que yo me desconté un IVA cuando lo adquirí y cojo parte de ese inventario y con ese inventario fabrico un activo para mi empresa, recuerden que ahí se genera IVA. Ahí se genera IVA, porque me lo desconté en el momento en que me desconté el IVA en el momento en que lo adquirí como inventario y lo transformé en un activo fijo. Ahí se genera IVA y hay que pagar ese IVA. Pero entonces, ¿qué nos dice la norma? Señores, a valor comercial. Tenés que valorar ese producto final a valor comercial o ese inventario que utilizas a valor comercial y sobre ello le aplicas el IVA generado, ¿sí? Y lo pagas a la DIAN. Eso lo hacemos nosotros los contadores. Pero es que no hay como una dualidad ahí. Dime, Patri. Pues, por ejemplo, yo lo saco como una venta, ¿no es cierto? Pago ese IVA como si fuera una venta. No lo tengo que facturar. Pero al ingresarlo también para mí sería un costo y tendría un IVA. Lo que pasa es que el IVA, cuando yo lo ingresé, yo me desconté el IVA. La cuestión está es en que cuando yo ingresé el inventario, no a cero, porque por eso me están obligando a que lo maneje por valor comercial, entonces no me va a dar el mismo valor del descontable. Tengo que pagar un poquito más del IVA generado, ¿no? Claro. Listo, muy bien. Aquí, dalo ahí conmigo, por favor. Base gravable para la cerveza de producción nacional importada, base gravable. En todos los casos, la base gravable del impuesto del IVA está constituido por el precio de venta menos el impuesto al consumo de cervezas. Es decir, para determinar el IVA en las cervezas, nada tiene que ver el impuesto al consumo. El impuesto al consumo en las cervezas, sifones y rebajos, de que trata el artículo 185 siguientes de la ley 223 del 95. Que nos están viendo ahí simplemente, hermano, cuando Bavaria factura la cerveza con IVA por decir algo, no tiene en cuenta ese valor del impuesto al consumo. Simplemente. Miren, lo que ya ahí les decía ahora, artículo 476. Quien observe la ley 1943 tenía una observancia, el numeral 1 de los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos, que era, se efectúan tales servicios de la belleza, cosméticos, todo eso van a dar grados con IVA. No, acá no nos dicen nada. Vuelven a la normalidad de la 1819 hacia atrás, donde se decía que en el 476, que son servicios excluidos del IVA, efectivamente ahí están incluidos los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio para la salud humana. ¿Hay alguna excepción ahí? Nada. O sea que vuelven las niñas, los niños ahora que saben también un poco cositas a tener esa exclusión de IVA en materia de cirugías estéticas. Listo. Sí, aquí lo que nos hacen alusión ahí son la cantidad de ítems que estaban como tal en el estatuto del 476. Bueno, a leer eso de servicios excluidos, no. Lo relevante ahí es lo de la salud, lo relevante es lo que pasa al consumo, que ya lo hablamos, del servicio de catering como tal. Bueno, estos servicios de educación en ley 30.992, todo eso sigue siendo excluido de IVA, no hay ningún problema. Esta parte es importante. El transporte nacional aéreo es grabado con IVA, pero resulta que aquellas zonas donde no haya ingreso de vehículos que llegan avionetas y todo ello, ese servicio de avionetas es excluido de IVA. Y está estipulado en el numeral 10, si no estoy mal, sí, numeral 10 del artículo 476 del Estatuto Tributario. Es una norma incluso muy vieja. No, aceléreme más.
ahí. Ah, bueno, esto es lo de los bomberos, lo de los equipos que se compran, por ejemplo, para los bomberos de riesgo y todo eso van a ser excluidos de IVA, como tal. Sí, ahí hay tinto. Además, ¿qué hizo el día? Ya hay tinto ahí. Sí, ya está hecho. Le declaró la carretera. Me dijo, ya me pasó a mami. No, ahí está. Ahí tienen para que preparen el tintico y el artístico. Eso ya lo viste. Cambios de régimen con la administración. Listo. Pero dejarlo ahí, por favor, un momentito. Miren que muchas veces nos adelantamos al tema. En el artículo 508-1 del Estatuto Tributario, artículo 16 de la Ley de Crecimiento, miren que ahí nos habla de ese control que va a hacer la DIAN frente a esas personas que manejan ese fraccionamiento de actividades consanguíneos y todo ello. Entonces es muy importante lo que hablábamos ahora frente a eso. ¿Listo? Vean, personas que facturan entre varias personas y ocupan el mismo local. En el mismo local hay 5 o 6 personas y entonces ahí todos facturan individual como no responsables de IVA. Yo tengo una cliente que le advertí de eso, no me quiere hacer caso. Entonces mejor hay que soltarla un poco, hay que soltarla y dejarla que caiga solita porque de pronto cae con uno encima. Dale. Miren, los no responsables del impuesto sobre las ventas IVA pasarán a ser responsables a partir de la iniciación del periodo inmediatamente siguiente a aquel en el cual deben de cumplir los requisitos establecidos en el parágrafo 3. ¿Sí? Es decir, en el periodo siguiente. Si en junio supere los topes, ¿cuándo debo empezar como responsable de IVA? No, Yair, en enero del año que viene, no. Ahí no está en enero del año que viene. No está en lo que debemos de pagar cuando, en julio. Así de sencillo, a ser responsables de IVA. Yair, ¿y cómo es? Claro, es que no sabemos, como que no sabemos. Si es primera declaración de IVA que va a presentar, ¿con qué periodicidad? Bimestral. ¿Y en la primera declaración qué presenta? ¿Ah? En la primera declaración que presenta. Primero que todo, en el momento en que generes el ingreso. ¿Sí? O sea, yo en junio me pasé y ya en junio había facturado 120 millones. La primera declaración es esos 120 millones o lo que venda. No, en agosto. En julio grabado con IVA. Julio, agosto grabado. ¿Cómo me va a traer yo los 120 millones Que no cobre IVA. anteriores donde no cobre IVA? No. Muy bien. Esto lo sabemos, todos lo sabemos de la factura electrónica, que se entenderá expedida cuando sea validada y entregada al adquirente. Eso sí que todos estamos trabajando con factura electrónica y nos toca manejar esos criterios. La factura post. Los documentos equivalentes, que esto nos ha traído varios dolores de cabeza, pero vea, yo no vi el reglamentario de las facturas post en el año 2019. No salió. No lo vi, no salió. Ahorita tienen 20 decretos, desde la semana pasada están anunciando y no han podido salir. Sí, que 20 decretos reglamentarios para la ley de crecimiento ya. Porque hay unos que ahora nos vamos a mirar, por ejemplo, el régimen de tributación simple. Está desde el 2019, pero está estipulando lo del 2019 y ahora tienen que organizar para el 2020. Pero entonces en este caso, ¿los documentos equivalentes sí van a ser o no deducibles? No, hasta el momento. Vea lo que dicen y es de donde se está pegando mucha gente. Los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS no otorgan derecho a impuestos descontables, ni en IVA ni en renta, ¿sí o no? No obstante, los adquirentes podrán solicitar al obligado a factura de venta cuando en virtud de estrategia económica tengan derecho a solicitar impuestos descontables, costos y deducciones. Al final del parágrafo 5, por acá dice que el gobierno reglamentará O sea que. todo ello, ¿sí?
Entonces mucha gente se está pegando y hubo concepto incluso de la DIAN al respecto, donde decía que esperaban la reglamentación. Pero, o sea, ¿qué se dice? Lo normal es, hermano, usted me da un post, no es descontable para mí, ni en IVA ni en renta. Como falta la reglamentación, muchos juristas y doctrinantes en el tema tributario se están pegando de ahí. Y dicen, hasta que no se reglamente en debida forma, lo podemos hacer. Y yo pienso que para el 95, 98% de nosotros los contadores aún tomamos esos posts como descontables en ambos. Sí. Óigame, ¿quién no lo está haciendo por la norma? ¿Ah? No lo acepto. Seguro que lo estamos haciendo, pues, como Claro. al contrario de lo que dice la Que norma, lo por la deducimos. falta de reglamentación. Claro. Por la falta de reglamentación. Bueno, estos son los porcentajes máximos donde de pronto se puede estar sin factura electrónica, pero tienen que tener, que más adelante nos dicen, de que tú que hay problemas tecnológicos, que hay problemas con el proveedor o algo similar, justificativos. Porcentaje máximo que podrá soportar sin factura electrónica 2020 30, 2021 20, 2022 10. Comento algo, viene una nueva resolución, ya hay un proyecto de resolución de nuevos plazos de factura electrónica. Sí. Sí. Desde hace por ahí 15 días salió el proyecto de resolución. Por ahí hablaba el director de la DIAN esta semana en un chat que tuve la oportunidad de escuchar, de que ya estaban organizando la resolución para nuevamente los plazos adicionales. Vamos a ver si sí. Ay, qué De pereza. todas formas, cada uno ya estamos encaminados en lo que estamos. Eso lo pone a bulear. Sí, ya estamos encaminados. Acá no me queda claro esto de los Espérate, porcentajes. que a mí me va a preguntar algo, Andrés, ¿qué hay? No, pues con facturación electrónica. Tengo un cliente que el 26 de diciembre hizo una factura de 150 millones a un hospital y se la rechazó alguien por hacer nota crédito. Al otro día la volvió a hacer y volvieron a hacer nota crédito. O sea, 3 veces. Les quedaron pues notas crédito de devoluciones por 450 millones. ¿Eso hay que reportarlo así o uno puede, digamos, anular como ese movimiento contable para que no aparezca las devoluciones tan feas? Para que no aparezca la devolución como Pues tal. sí, porque son 450 ingresos y 450 devoluciones. Es que precisamente para eso es el modelo de facturación electrónica, para que no se anule la factura como antes que le ponían anulado y chao. No, siempre tiene que estar por una nota. Porque los ingresos son como de 700 millones en total y devoluciones 450, no se ve horrible. Pero es la realidad. La realidad, y ellos lo tienen allá. Y eso no. Pues pero para los estados financieros se ve muy no sé. Al estado financiero. No, pero déjenlo así. Pero déjenlo así mejor. Es mejor que se vea feito para el estado financiero, pero que se cumpla con lo que es, con lo de la nota de crédito. No, déjalo así. Mija, ¿qué vas a preguntar? Esto de los porcentajes, que es que no, pues, no supe de qué se trata. Sí, a ver, lo que pasa es que desde que salió la ley de financiamiento, le están dando como una especie de gabelita, pero más que todo cuando se tengan problemas con factura electrónica, con el proceso de la factura electrónica, entonces les permiten, por ejemplo, en el año 2020, un porcentaje máximo que podrá soportar sin factura electrónica, sino de pronto en papel, de un 30%. Pero van a tener que cambiar. Del total que de las usted- ventas. Del total de las ventas, pero ojo, pero con justificación debida. De pronto que el proveedor tuvo problemas, que problemas tecnológicos, no es porque a mí me dio la gana. ¿Listo? ¿Es de ventas o de compras? De ventas. No, ahí, porcentaje máximo que puede cortarse sin factura electrónica. Pero como compras como ventas. Cuando yo compro. Entonces, Pero si todavía no está pagado, sí. No, por eso es que por eso. Ojo ahí. Démosle más abajito, yo creo que esta es la justificación memo y no, ojalá sí la haya colocado ahí. Así como los requisitos. Hasta el 31 de marzo que están pagando. Y esos costos. No serán sueltos de la siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones. Dale abajito ahí. Expedir factura o documento equivalente por los métodos electrónicos. Notar que la razón por la cual no emitieron facturación electrónica obedece impedimento tecnológico
por razones de conveniencia comercial justificada. ¿Quién tiene que demostrar eso? ¿Quién? El software. ¿Quién? El que factura, el que factura, el que factura. O sea, yo simplemente, si yo la comprara a Andrés y Andrés todavía no está autorizado, pues no está en el tiempo obligado, él me va a pedir factura normal. Pero esto es para mí, Para ver. para venta, para el vendedor. Es para quien vende. Niña. Sí, señor. Muy bien, creo que ya. Muy buen Mira detalle. esta parte, sí. Muy bien. Dale. Igual queda sin piso, si esta de los porcentajes queda mucho sin piso si van a extender los plazos, Lógico. que hasta ahora todavía Es estamos que facturando. venimos extendiendo. ¿Cuántas resoluciones hemos tenido en plazos? Como tres. ¿Tres? 3. 3. Sí, la última es la de octubre, la 60, la resolución 64. 64, ¿cierto? De noviembre. De octubre, esa es de octubre. Muy bien. Miren acá. Muy bien, aquí. Que esto le han dado garrote, es una bobada. Eso le han dado una bobada, eso es una bobada. Miren lo que dice. Compensación de IVA a favor de la población más vulnerable para la que el sistema tributario. Creas a partir del año 2020 una compensación a favor de la población más vulnerable para generar mayor equidad en el sistema del impuesto IVA, la cual se implementa gradualmente en los términos que define el gobierno nacional. Dale un poquitico, Memo, a ver si ahí nos hablan de... Muy bien. Esta compensación corresponderá a una suma fija en pesos que el gobierno nacional definirá, teniendo en cuenta el IVA que en promedio pagan los hogares de menores ingresos, la cual será transferida bimestralmente. Vamos a ver cuándo lo reglamentan. Vamos a ver cuándo si es que la reglamentan. Sí, entonces ahí nos habla de una cantidad de personas que los beneficiarios de la ganancia serán las personas más vulnerables determinadas por el Ministerio de Hacienda, crédito público, todo eso, pero eso, muchachos, se tiene que reglamentar. Vamos a buscar una cosita de los famosos 3 días del IVA, sin IVA, ¿recuerdan? Pero quiero comentarles algo. Tienen unos topes de IVA, buscaron mismo mientras que yo les Pero contigo aquí que la población vulnerable, ustedes saben que en Colombia es catalogada una persona que no es pobre, que gana 527.000 pesos mensuales la familia, no la persona individual, sino que una familia que gana 527.000 pesos salieron de la pobreza. Ya son clase media. Entonces, desde ahí, quién sabe cuánto le dan a la volvería que Eso no va a lograr. Miren lo que dice ahí en el parágrafo transitorio. Las transferencias, primero miremos el parágrafo. La transferencia de recursos requeridas para la ejecución de los programas no causarán el impuesto a las ventas IVA y estarán exentas de gravamen a los movimientos financieros, lo que acabamos de manejar. Pero miren lo que dice aquí en el transitorio. Durante la vigencia fiscal 2020, el gobierno nacional podrá iniciar, y siempre que dice podrá iniciar, no a la misma que no lo hace. Podrá iniciar la compensación del IVA que se refiere al presente artículo. Para tal efecto, autorícese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que realice los traslados presupuestales. Amanecerá y veremos, listo. Recuerdan que durante la ley de crecimiento Duque salió casi todos los días. Habrán 3 días sin IVA en el año. Eso salía, es que va a haber 3 días sin IVA, ¿sí o no? Resulta de que hay una sección especial en el... Saqué la tarjeta entonces, aquí está la tarjeta. ¿Cuánto es? Dígame. Vamos a dar por peso. Sí, Ojo, sí, claro. el
artículo 22 de la Ley de Crecimiento. Se establece la exención del impuesto sobre las ventas IVA para determinados bienes corporales muebles que sean enajenados dentro del territorio nacional, de conformidad con las disposiciones consagradas en la presente ley. Entonces nos define, para efectos del presente capítulo, y tener en cuenta las siguientes definiciones. Ustedes hablan complementos de vestuario, y nos hablan, son aquellos complementos que acompañan al vestuario de una persona, que incluyen únicamente los morrales, maletines, bolsos de mano, carteras, gafas de sol, paraguas, pañoletas y bisutería. ¿Listo? Entonces, dale Memo por favor abajito. Electrodoméstico. Entonces nos empiezan a definir, primero que los complementos del vestuario. Después nos definen los electrodomésticos y nos hablan de que se utilizan en el hogar, que incluyen únicamente televisores, parlantes de uso doméstico, tabletas, refrigeradores, congeladores, lavaplatos, eléctricos, máquinas de lavar y secar para el hogar, aspiradoras, enceradoras de piso, todo eso. ¿Sí? Y resulta que nos pasan elementos deportivos, pero es ellos planeando cuáles son los productos que nosotros podemos comprar en esos famosos 3 días sin IVA. O sea, no es general, y lo sabemos pues nosotros más los contadores como el común de la gente. Elementos deportivos, y nos hablan pelotas de caucho, bolas, balones, raquetas, bates, mazos, gafas de natación, trajes de neopreno, aletas, salvavidas, cascos, codos, espinillas y zapatos especializados para la práctica del deporte. Juguetes y juegos, y nos hablan que son estos para entretener y divertir a las personas, especialmente niños, que incluyen únicamente la muñeca, los muñecos, entre otros. ¿Sí? Quinto, vestuario. Entiende por cualquier pieza, vestido, calzado, sin tener en cuenta el material de elaboración, se excluyen las materias primas. Es decir, ahí sí nos ampliaron un poquito más de la chaqueta, la camiseta, la camisa, el pantalón, el calzado, pero no se incluye. Se excluyen las materias primas, lógicamente, los inventarios nada tiene que ver ahí. ¿Listo? Útiles escolares. Son el conjunto de artículos necesarios para el desarrollo de actividades pedagógicas, y el artículo 24 nos dice bienes cubiertos. Entonces nos dice los bienes cubiertos, déjalo allá, por favor. Los bienes cubiertos por el presente capítulo son aquellos que se señalan a continuación, los bienes cubiertos por la norma. Complementos del vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 10 VT sin incluir impuestos sobre el valor del IVA. ¿Sí? Entonces eso se puede comprar. ¿Sí o no? Se puede comprar también los electrodomésticos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 40 VT. ¿Sí? Sin incluir el IVA. Elementos deportivos cuyo precio de venta no sea superior a 10 VT. Juguetes y juegos cuyo precio de venta no sea superior a 5 VT. Vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 10 VT. Listo. Útiles escolares que no sea superior a 3 VT. Hay una partita muy importante a continuación. Se encuentran exentos del IVA sin derecho a devolución. Porque recuerden, en Colombia los bienes exentos nos dan derecho a devolución. Aquí nos catalogan estos bienes como exentos, pero no son con derecho a devolución para esas personas que venden esos productos. Listo. Los bienes cubiertos que están enajenados en locales comerciales físicos y al detalle, ubicados en territorio colombiano entre los periodos que definan la DIAN por medio de resolución. Dichos periodos deberán ser 3 días al año. El responsable que enajene los bienes cubiertos tiene derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas IVA, siempre y cuando cumpla con los requisitos consagrados en el artículo 485 del Estatuto. Los bienes cubiertos que se encuentran excluidos o exentos del impuesto sobre las ventas IVA, de conformidad con el Estatuto Tributario, mantendrán dicha condición y todas sus características durante los periodos de que trata este artículo. Las disposiciones del presente capítulo se rigen por hora colombiana, una carreta ahí. Hay una cosa acá, digamos, importante.
que se puede solamente enajenar en locales comerciales físicos y al estar ubicado en territorio colombiano. Factura o documento equivalente y entrega los bienes cubiertos. La obligación de expedir factura o documento equivalente debe cumplirse mediante el sistema de facturación electrónica. Electrónica. Es decir, que lo surte efecto con otro sistema. Listo. En la cual debe identificarse el adquirente consumidor final de dichos bienes cubiertos. O sea que uno cuando vaya a facturar desmarca el IVA. Cuando usted vaya a facturar, lógicamente, esos bienes van a ser de qué característica. Excluidos. Excluidos, en este caso exentos, ¿sí? Pero no te dan al derecho te dan derecho a descontable de lo que utilizaste, pero no te da derecho a devolución, ¿sí? Entonces hay que hacer una característica y manejarlos, como tú dices, marcarlos, de darlos como muy específicos. ¿Será que un día les darás saldo favor todo el periodo? Imagínate. Yo tengo una duda ahí, ¿es un artículo o la suma de Ahí vamos. Mírenlo acá. Incluso para atender, primero la forma de pago, hija mía. La forma de pago. Los pagos por concepto de venta de bienes cubiertos solamente podrán efectuarse a través de tarjetas débito y crédito y otros mecanismos de pago electrónico entendidos como aquellos instrumentos presenciales que permitan extinguir una obligación dineraria a través de mensajes de datos en los que intervenga al menos una entidad vigilada por la superfinanciera. La fecha del comprobante de pago o voucher por la adquisición de los bienes cubiertos deberá corresponder a la misma fecha del periodo en el cual se emite la factura del medio de pago electrónico. No nada efectivo. Nada efectivo. Y lo que tú dices, lo que tú preguntabas, límite de unidades. El consumidor final puede adquirir hasta 3 unidades del mismo bien cubierto. Es decir, 3 electrodomésticos, 3 juegos. ¿Y el pago es inmediato? Ahí no hay interés. Pago inmediato. Ahí lo dice que es en la misma fecha. Son unidades de un mismo bien cubierto, aquellas que tienen la misma referencia y marca. Pues nada. En eso le da un chacarucha. allá en la parte de... Chomba, pero bueno. Imagínense, sí, claro. Muy bien. Ya pasando al impuesto al consumo, recuerden que les dije ahora, muchachos, que para hacer la solicitud especial de cambio de régimen de responsable de impuesto al consumo a no responsable del consumo, son 3 años fiscales los que me tengo que aguantar ahí. ¿Listo? Ahí lo ratifico. Voy a solicitar. Entonces cancelar la compra. Eso lo va a tocar vos más que todo, que tiene que ver con renta. Bueno, antes de meternos al régimen de tributación simple, muchachos, vamos a dar un resumencito de las entidades sin ánimo de lucro para no desgastarnos mucho. Que vuelven y hablan acá de las entidades de la entidad sin ánimo de lucro. Lo que nos habla es que las entidades sin ánimo de lucro, cuando nos calificamos, que es el primer, es una cosa la calificación y otra cosa la permanencia, ¿sí o no? Entonces nosotros nos calificamos y para permanecer tenemos que cumplir con los requisitos, ¿sí? Tenemos que cumplir con los requisitos que, por ejemplo, miembros de junta directiva, fundadores y ellos no sean condenados realizando actividades ilícitas contra el patrimonio económico en el desarrollo de las funciones de la asociación, corporación o fundación o entidad sin ánimo de lucro. ¿Sí? Hay otras cosas muy importantes. Hay que enviar una especie de información exógena. Eso lo llaman una memoria económica, la DIAN, para aquellas entidades sin ánimo de lucro que tengan ingresos superiores
a partir de 160.000 UETs en el año. Hay que poner mucho cuidado. No se pueden hacer, o sea, en la parte de remuneración de los miembros de junta directiva, eso de miembros de junta directiva y administradores de administración, no pueden superar el 30% del presupuesto que se tenga en esa entidad sin ánimo de lucro. ¿Sí? Son cuestiones que hay que mantener, y más el revisor fiscal en las fundaciones tiene que haber mucho hincapié incluso en el dictamen sobre ello. Recuerden, hay una partecita de que se puede perder el registro en el beneficio de la entidad sin ánimo de lucro, y es que cuando están sancionados con la declaración de caducidad en un contrato celebrado con una entidad pública, puede entrar la entidad sin ánimo de lucro a salir de ese beneficio, a ser descalificada. Recuerden que ahora antes del 31 de marzo debemos de hacer el registro web, que es el que nos da que la permanencia en el régimen, en este tributación especial, sin ánimo de lucro. Ojo, yo creo que con cadena lo van a ver, pues de pronto lo tocan un poquito, de pronto, porque es que él tiene mucho tema. Ojo, eso es mucho tema. Somos felices en la entidad sin ánimo de lucro colocando impuesto de renta cero. Yo me pongo a revisar muchas declaraciones de renta de entidades sin ánimo de lucro y la mayoría, un 95%, es que cero impuesto. Y resulta que solamente si la DIAN se pusiese en la tarea de recaudar una plática, la podría recaudar muy fácil. Y es, por ejemplo, el gravamen a los movimientos financieros es deducible en qué porcentaje, el 50%. Y la entidad sin ánimo de lucro les hacen gravamen a movimientos financieros y todo lo están llevando como deducible al 100%, cuando solamente lo deberían deducir al 50%, y esa partecita que no la deduje, tengo que pagar impuesto. ¿A qué tarifa? Al 20. Al 20. Porque somos régimen tributario especial. ¿Listo? Hay que poner mucho cuidado ahí. Muy bien. A ver, a nosotros los contadores nos pueden estar dando muy duro. El capítulo 12 de la ley de crecimiento, ahorita nos metemos con simple y tratamos de darle durito y nos vamos hasta las 9, y si quieren irnos hasta las 9:15, 9:30 nos vamos, no hay problema. Ojo acá. Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Nosotros somos felices. No metamos ese pasivo ahí, que tranquilos, que no pasa nada. ¿Sí? Todos somos felices. Y sí pasa. El contribuyente que omita activos o declare un menor valor de los activos o declare pasivos inexistentes en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por un valor igual o superior a 5.000 salarios mínimos, 5.000 por 8, 78, 703 fue que quedó el mínimo. Multipliquemos, ¿cuánto nos da eso? Legales mensuales vigentes, definido por liquidación oficial de autoridad tributaria, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses de prisión. ¿Cuánto nos dio eso? 4.389 millones. Pasivos inexistentes por ese valor. Hay por allá un médico que hace 2 años tenía unos pasivos inexistentes en su declaración de más de 6.000 millones de pesos. Y resulta que también tenía un portafolio de inversión en Panamá que no lo haya declarado en activos del exterior.
me reuní con él y con el abogado, pues que era el amigo del hombre y bueno. Me reuní con él, le expliqué el tema. El señor, pues no fue por mí lo que les voy a decir, pues, pero el hombre quedó súper complicado, se le complicó la vida. El hombre entró en un show grande, un médico, y decía que no era capaz de definir eso, que porque él iba a traer esa plata, sabiendo que yo le dije que venía que venían unos beneficios de normalización tributaria que me los va a hablar mañana, que son en parte cumplen con lo que Yair está hablando en el momento, con lo que se puede contrarrestar acá, y el hombre no paró bola. Entonces el hombre entró en una depresión impresionante, que porque no le iba a pagar no sé cuántos millones de pesos, miles de millones a la DIAN, y entró en una depresión. A los 2 meses murió el hombre. Murió por una depresión, porque creyó que con los Yair no me dio un peso por la frente del abogado de Manaví el Perú. Era de esos vejas. Duro. Oiga, y le voy a incluir el testamento. Entonces miren, y eso que no había salido esta. No había salido esta de la sanción penal de 48 a 108 meses de prisión si se declaran pasivos inexistentes o se omiten con esos activos en una cuantía mayor a 5.000 salarios mensuales. Todo lo que se vea tiene derecho a inventario. Y si yo tengo derecho a inventario, tengo que asumir con esas obligaciones. Tengo que entrar a sanear eso, claro. Nosotros en materia tributaria y en la parte de sucesión y líquida se recibe por derecho a inventario. Con derecho a inventario, es decir, que el chicharrón no que va a ir por la muerte del hombre. El chicharrón hay que sanearlo posteriormente y que entrar a mirar eso. Imagino que el jurídico lo puedo sanear muy ya. Yo tengo una pregunta. Supongamos que a uno le pasa un caso de esos, ¿cierto? Y uno no quiere ir a prisión y puede como pagar o que se hace ahí a apelar, pues no sé, vamos a mirar. Más adelante nos indican de que efectivamente pues lo que la DIAN busca es que usted finalmente pague, pero hay unos montos que no son cubiertos solo con el pago. Hay unos montos que ahorita los vamos a mirar, que así tú pagues, sigues con el problema penal. Sí, sigues con el problema penal. La acción penal, parágrafo, es que este doctor, vos sabés cómo es. Vea lo que dice acá. Si el valor fiscal de los activos omitidos o el menor valor de los activos declarados en pasivos inexistentes es superior a 7.250 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero inferior a 8.500 salarios mínimos legales vigentes, las personas previstas en este artículo se incrementarán las penas previstas en este artículo se incrementarán en una tercera parte. ¿Sí? Se incrementan. Ya no es de 48 meses, sino de 48 más una tercera parte. ¿Sí o no? En los eventos que sea superior a 8.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las penas se incrementarán en la mitad. Es decir, la que es de 48 se incrementa en 24 a 7.2. Muy bien. Parágrafo 1, para dar respuesta a lo que la niña pregunta. La acción penal podrá iniciarse por petición del director general de la DIAN o la autoridad competente o su delegado, siguiendo criterios de razonabilidad, bueno. La acción penal, en el parágrafo, la acción penal se extinguirá cuando el contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes, siempre y cuando esté dentro del término para corregir previsto en el estatuto. ¿Cuánto es ese término para corregir? A partir del 1 de enero del 2023 años. O sea que lo modificaron en el artículo 588 del estatuto tributario. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Vamos a contar algo, Juan? ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya pasamos por ahí. Son los valores que se pagan.
No, pero ahí no decía nada de que si, solamente que si pagaba, volvémelo allá, Memo, yo miro una cosita. Se extingue, sí. Ah, sí, y en todo caso pague las sanciones, intereses y todo eso. Pero mira acá, déjalo allá. Ojo, 8.500, no, sí, hágale que estoy como... Acá. Ahí quedan los sin aire. Defraudación o evasión tributaria. Siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor, el contribuyente que está obligado a declarar, no declare o que en una declaración tributaria omita ingresos o incluya costos o gastos inexistentes o reclame créditos fiscales, retenciones o anticipo improcedentes por un valor igual o superior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Miren que acá ya no estamos hablando de pasivos inexistentes o activos omitidos. Estamos hablando de ingresos. Estamos hablando de costos o gastos. Estamos hablando de retenciones en la cuenta inexistentes. O estamos hablando de créditos fiscales, es decir, descuentos tributarios que no saben de dónde los sacaron. Inexistentes. Y que esos anticipos de estas personas improcedentes superen un valor, el valor de 250 salarios mínimos, que es un valor de 207, 208 millones de pesos. ¿Sí? 250 salarios mínimos e inferior a 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes definido por la liquidación oficial de la autoridad tributaria, será sancionado con una pena privativa de 36 a 60 meses de prisión. Ya acá estamos enseñados, será que las penas privativas serán solamente doctor, ¿por qué concepto? Por retención y por IVA. Omisión en retención, omisión en el pago del IVA, omisión en el pago de retención. Nosotros le llamamos, eso ya no nos toca. Y algunos contadores que tuvieron esa lamentable situación, de pronto cuando firman devoluciones de IVA improcedentes, que los puede llevar también a detención privativa de la libertad. Pero ya aquí, ojo, y ojo que por allá abajo nos hablan de solidaridad, nos están metiendo a todos en el cuento, venga, pero es que no es solamente el representante legal, sino ese grupito que se unió para hacer ese cuentico, venga para acá, que lo recogemos a todos, ojo ahí pues. A 2.500 salarios mínimos de 36 a 60, en los eventos en que sea superior a 2.500 salarios mínimos e inferior a 8.500, las penas previstas en este artículo se incrementarán en una tercera parte. Y en los casos que sea superior a 8.500 salarios mínimos, que diga la madre que es muy delicado cuando supera ese tope, las penas se incrementarán en la mitad. Parágrafo 1. La acción penal podrá iniciarse por petición del director, La autoridad se abstendrá de presentar esta petición cuando exista una interpretación razonable del derecho aplicable, o sea, diferencias de interpretación, siempre que los hechos y cifras declarados por el contribuyente sean completos y verdaderos. Dale. La acción penal se extinguirá cuando el contribuyente presente o corrija la declaración, siempre y cuando esté dentro del término para corregir previsto en el estatuto. Y en todo caso realice los respectivos pagos. Bueno, el numeral G. Las personas o entidades que hayan sido parte de negocios con propósitos de evasión. Ahí cabemos. ¿Quién? Nosotros los contadores, doctor. Una ley de cuantía o de abuso por los impuestos, intereses y sanciones dejados de recabar por parte de la administración tributaria. Quienes custodien, administren, en cualquier manera gestionen activos en fondos de vehículos utilizados por sus partícipes, con propósitos de evasión o abuso con conocimiento de operación o operaciones constitutivas de abuso tributario. Parágrafo 1. En todos los casos de solidaridad previsto en el estatuto, el administrador deberá notificar sus actuaciones a los deudores solidarios, si hay deudores solidarios, en aras de que ejerzan su derecho a la defensa. O sea, puede llegar a una situación
que lleguen a una empresa, determinen que hubo ese abuso tributario, evasión tributaria, que supera esos topes, por ejemplo, los 150 salarios mínimos, y entonces la representante legal dice, pero es que yo todo esto lo hacía con mi contador. Entonces inmediatamente está metiendo al contador ahí. Entonces llega la Dirección de Impuestos Laborales y ni te escribe a vos. Puede ser que directamente escriba ¿a qué? A la fiscalía. Para que la fiscalía inicie el proceso que tiene que iniciar. Porque usted fue solidario en esa actuación de abuso tributario. Muy bien. Las personas jurídicas y naturales exportadoras de servicios de entretenimiento para adultos a través del sistema webcam, que mediante contrato de mandato como hecho generador practiquen la retención en la fuente por servicios al mandante en el respectivo pago o abono en cuenta, de conformidad con el artículo 392 del Estatuto.